Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo final del curso de aspectos legales en la construcción. Analizaremos el contrato de una obra desde el punto de vista del cliente. Siguiente diapositiva. Bien, como sabemos todos, toda obra de construcción, sea pública o privada, se rigen en base a contratos de obra que involucran dos partes, el contratista y el cliente. Estos contratos establecen requerimientos y procesos que se derivan en obligaciones y derechos para las partes involucradas, con consecuencias económicas y penales en caso de incumplir las cláusulas de este. En cuanto a obras públicas, en la parte izquierda, podemos ver que estas se rigen bajo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley número 30-22-5 y sus modificaciones, la cual establece una serie de requerimientos y procesos para la observancia y el formalismo obligatorio para lo que es el precio, plazo, calidad, obligaciones contractuales. Y en la parte derecha podemos ver para las obras privadas, las cuales se rigen en base al Código Civil peruano y de igual manera son regulados por controles privados respecto al precio, plazo, calidad y obligaciones contractuales. Continuando con la parte uno de medidas de contención y mitigación del impacto, se procedió a establecer un cronograma en base a la indicación de una obra que empezara el 10 de diciembre del 2019 y que culminara el 5 de diciembre del 2020. Para esto se estableció una obra de 3 sótanos y 16 pisos más una azotea y el techo, que se paralizó el día 15 de marzo del 2020, siendo este el día 81 desde el inicio de obra, disminuyendo domingos y feriados. Entonces se plantea que una vez reiniciada la obra, se van a requerir una ampliación de plazo mínima de 256 días debido a la baja de la productividad por cumplir los nuevos requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver, se ve una duración antes de la paralización y una duración después, que es la extensión del 125% del que hablábamos. Entonces, el impacto que va a generar la inmovilización y la suspensión de trabajos, como lo hemos explicado, va a ser principalmente la baja en la productividad y la imposibilidad de cumplir el cronograma en el tiempo antes establecido, requiriendo una ampliación de plazo y aumentando el tiempo que se va a necesitar para poder culminar los trabajos. Por otra parte, se va a requerir analizar profundamente cuáles son el estado de los trabajos hasta el momento de la suspensión y cuáles van a tener que ser los retrabajos o cuáles van a tener que ser los trabajos complementarios para continuar la construcción sin que se vea afectada la infraestructura. Respecto a las medidas de tomar con el personal obrero y los proveedores, con el personal contratado, es necesario que se haya aplicado la suspensión perfecta para poder no asumir los gastos de sueldos del personal contratado, y con el personal obrero se debieron haber efectuado las 2 primeras semanas de pago establecidas por el gobierno y luego proceder a la liquidación del mismo. Sin embargo, se plantea que se dé prioridad a la reincorporación del personal obrero ya contratado antes de la paralización en el momento que se retomen las obras. Con respecto a los proveedores de maquinaria, con esto se debe enviar una carta de fuerza mayor para suspender el contrato y suspender el alquiler de la maquinaria. Si estos aceptan, se podría llegar a un acuerdo de que la empresa pague el mantenimiento de la maquinaria, y si no se acepta, se tendrá que rescindir el contrato y las empresas que sean proveedoras de estas maquinarias deben recogerlas una vez el estado de emergencia eh, se levante o estas puedan hacerlo. Bien, en cuanto a las medidas de acción a tomar con respecto a los bienes perecibles, como por ejemplo el cemento, dentro de las especificaciones nos indican que esta debe tener un máximo de 15 días de antigüedad. Proponemos renegociar con los proveedores y en este acuerdo estipular como parte de pago el cemento que ya expiró si éste aún se encuentra en buenas condiciones, ya que para la venta al público en general
aún estaría en un estado correcto. Otra forma sería tratar estos materiales, revenderlos a un menor costo o usarlos en trabajos de obras provisionales o en otros proyectos que tengamos. En cuanto a las medidas de acción a tomar ante reclamos de proveedores que aún no han suministrado materiales y que reclaman el costo por mantenerlos almacenados, primero debemos identificar dos cosas. Primero, si la compra de estos materiales incluye un costo por almacenamiento o no. Si se diera este caso, tendríamos que renegociar para intentar reducir esos costos. Pero en caso de que no exista un acuerdo previo para el almacenaje, el reclamo de los proveedores no tendría fundamento. Y bueno, la orden de compra se debe finalizar cuando ésta es entregada a obra y aceptada por un almacenero o el ingeniero residente. Siguiente. Mi nombre es Luis Alange Martínez y ahora hablaré acerca del Plan Acción Post-Crisis. Para ello se comenzó con el análisis de los riesgos que posiblemente se presenten. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la paralización de obras por rebrote, el contagio de COVID-19 en el personal, entre otros más. Luego se procede a realizar su estudio cualitativo que se presenta en la tabla del lado derecho. Siguiente. Luego se distribuye por el riesgo gestionado o por riesgo no gestionado. Una vez categorizado ello, se procede a evaluar la acción que se va a tomar según la estrategia para cada riesgo. Siguiente. Por ejemplo, se tiene el riesgo de bajo rendimiento por cumplir los protocolos de seguridad. El por qué el personal del trabajador será menor a lo habitual, el tiempo de la construcción aumentará, el cuidado intensivo puede afectar la comodidad del trabajador. Entre las opciones tiene aplicar metodologías novedosas. Entre los pros están los nuevos conocimientos que va a adquirir la empresa, la nueva forma de construir también. En cuanto a las contras, será el aumento de los costos, también la inexperiencia del personal en trabajar con estas condiciones. Y las acciones a tomar será aplicar elementos prefabricados, optar por utilizar encofrados trepantes o modulares, y también utilizar concreto de resistencia de edad temprana. Siguiente. También tenemos, por ejemplo, el contagio por COVID-19 en el personal. Las acciones a tomar serán hacer controles seguidos de posibles a todos los trabajadores, implementar los protocolos de seguridad y tener un enfermero o enfermera en obra para posibles casos. Siguiente. Ahora continuamos con la propuesta al cliente para el resarcimiento por el perjuicio. Entre ellos está el realizar el control de calidad del proyecto hasta la fecha, comprometerse con el cliente de informar absolutamente todo, hacer que la participación del cliente sea aún mayor y informar sobre las actualizaciones que se van a dar en el presupuesto, en el cronograma. Siguiente. Siguiente. Ahora tenemos la propuesta al cliente para continuar con el contrato. Anterior. Un factor clave para minimizar los riesgos es tener la confianza con el cliente. Para ello se debería hacer un perfil del cliente para que como constructora nos ayude a tomar ciertas decisiones, ya que como se sabe, normalmente el cliente no es una persona de ingeniería, por lo cual se debería hablar en términos simples que permitan una mejor comunicación. Es posible que el cliente sienta una desconfianza y se detenga a revisar más las valorizaciones de aquí en adelante por temor a un fraude. La propuesta a presentar al cliente sería que, dado un trabajo más lento de lo normal, nos comprometeríamos a dar la orientación y apoyo al cliente, tener un contrato claro, transparente, posiblemente como la modalidad del Open Book, que tiene como característica principal el grado de confianza entre ambas partes. Bueno, ahora siguiendo con la exposición, vamos a pasar a la propuesta del proveedor de bienes perecibles. En este apartado, para tener una buena relación con el proveedor, se propone incurrir, ¿no?, en una logística inversa,
la cual plantea la devolución de ciertos bienes perecibles para que eso de ahí se recicle y ambos salgan beneficiados, no tanto el proveedor como el mismo cliente que la ha comprado. Asimismo, se procede a tener ser amigables con el ambiente debido a al reciclaje de los materiales. Asimismo, también se le propone formar parte de su cartera de proveedores, solamente comprarle a ese proveedor durante un año entero para aumentar la confianza con él. Siguiente, por favor. Con respecto al planeamiento para recuperar la producción, se propone hacer la técnica del fast tracking, la cual consiste en realizar actividades de forma paralela. Solamente se va a hacer esto hasta que se recupere el cronograma atrasado, debido a que si es que esto se extiende, y se puede incurrir en más riesgos de cometer fallas en el trabajo. También se propone realizar una contratación de personal más especializado para poder aumentar la eficiencia en obra y del proyecto. Asimismo, realizar capacitaciones para aumentar los conocimientos de los trabajadores. Siguiente, por favor. Anterior. Finalmente, para los futuros contratos es necesario considerar ciertas variables, como son, por ejemplo, la variación del presupuesto inicial debido a cualquier emergencia, como puede ser un rebrote o como puede ser cualquier caso de fuerza mayor. Asimismo, se tiene que comprometer también en el contrato que se entreguen los EPP necesarios de acuerdo a la situación, tales como son mascarillas, alcohol en gel, guantes, etc. Siguiente, por favor. La tercera parte del trabajo es analizar el contrato del proyecto Ciudad Verde, cuarta etapa Torre G, desde la perspectiva del cliente. Como ya lo mencioné, el contrato es para la construcción del proyecto multifamiliar denominado Ciudad Verde. Esta obra comprende de la construcción de un edificio de 9 pisos, que en total suma 72 departamentos, incluyendo áreas comunes. Asimismo, el contrato establece términos y condiciones bajo las cuales la constructora deberá ejecutar la obra. La constructora deberá ejecutar conforme al expediente técnico de obra y expediente técnico del proyecto. Asimismo, la constructora ejecutará la obra por un monto fijo bajo la modalidad de suma alzada, cuyo monto es 5.950.935 soles. Como la obra se realiza bajo la modalidad suma alzada, lo cual significa a todo costo, precio fijo y sin reajuste. El plazo para ejecutar la obra es de 229 días calendarios, iniciando el 28 de enero de este año. Asimismo, es indispensable mencionar que los trabajos iniciarán apenas la propietaria, o sea, nosotros, el cliente, entrega el terreno, emita la factura de adelanto y dé a la constructora la licencia de construcción. Por parte de la propietaria se encuentra Guerra SAC, nosotros. Por parte de la constructora está la empresa Good Home, S.A. y la supervisión está designada por parte de la propietaria. Las leyes que rigen el contrato son la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley número 29783, que promueve la prevención de riesgos laborales. La norma G50, Seguridad durante la construcción, que tiene como objeto establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar las actividades de construcción, desarrollando que las actividades se realicen sin accidentes ni causen enfermedades ocupacionales. La Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que se encuentra especificada en la cláusula 16ª, certificado de declaración de fábrica y planos conforme a obra. El decreto legislativo número 1106, en el artículo 10 menciona la autonomía, delito y prueba indiciaria. El decreto legislativo que norma el arbitraje, que se encuentra especificado en la cláusula 32ª, como resolución de controversias. Este menciona en el artículo 1 el ámbito de aplicación,
que se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano. Y por último, el Código Civil. Mencionaré los artículos que se encuentran en las cláusulas del contrato. El artículo 1784, como responsabilidad del contratista por obstrucción, se encuentra en la cláusula 18ª, como penalidades y deber de indemnidad. El artículo 1315, que denominada caso fortuito o fuerza mayor, que se encuentra en la cláusula 19ª como caso fortuito o fuerza mayor. El artículo 1428, resolución por incumplimiento. Y el artículo 1429, resolución de pleno derecho, que se encuentra en la cláusula 20ª como resolución del contrato. El artículo 1783, como acción del comitente por vicios de obra, que se encuentra en la cláusula 22ª como subsanación de vicios de construcción y correcta ejecución de la obra. El artículo 1430, condición resolutoria, que se encuentra en la cláusula 36ª, como prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, la propietaria espera que en la constructora... Siguiente página. Diapositiva. La propietaria espera que la constructora ejecute la obra conforme al expediente técnico de obra y de expediente técnico del proyecto, que cumpla con el monto de obra, o sea, no aumentar el monto ya establecido, ya que estamos bajo una modalidad de contrato sumarizada, que cumpla con el tiempo de ejecución, que cumpla con los 6 hitos descritos, tanto de estructuras, acabados y revisiones, que cumpla con el uso de materiales de buena calidad, que sea responsable en la seguridad, vigilancia y conservación de la obra, que asuma su cuenta y costo las multas por incumplimiento de las normas de construcción civil, que presente dentro de un plazo de 5 días calendario la copia del DNI, carnet, seguro de seguridad, póliza de seguro y demás documentos de los trabajadores. Asimismo, los anexos que forman parte, siguiente diapositiva. Asimismo, los anexos que forman parte del contrato son 14, las cuales son, como el anexo 1, monto de obra. Anexo 2, el análisis de precios unitarios. En anexo 3 están los gastos generales detallados. El anexo 4 está el expediente técnico del proyecto. En el anexo 5 está la propuesta económica. En el anexo 6 está el cronograma general de obra. En el anexo 7, procedimiento constructivo por partidas más importantes de la obra, desarrolladas por la constructora. En el anexo 8, el procedimiento administrativo de pago de valorización y liquidación de obra. El anexo 9, procedimiento de entregas. El anexo 10, procedimiento post-entrega garantía. El anexo 11, plan de calidad y seguridad. En el anexo 12, plan de gestión de vecinos. En el anexo 13, plan de anual de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, en el anexo 14, ascensores. Asimismo, el orden de prelación de los documentos del contrato de construcción consta de 11 entregas. Comenzamos con el contrato. Seguidamente, las consideraciones presentadas por la constructora en su propuesta. Las bases de concurso, los planos, las especificaciones técnicas, las memorias descriptivas, la ronda de consultas y respuestas, el presupuesto detallado, los gastos generales detallados, el cronograma. A continuación le doy pase a mi compañero Gonzalo para que continúe con la exposición. Buenas noches, continuando con la exposición. El contrato presenta 3 garantías de cumplimiento. El primero es la carta fianza del adelanto de obra, que consta de un monto de 1.785.280 soles. La carta de fiel cumplimiento, la carta fianza de fiel cumplimiento de 595.093 soles. La carta fianza de fondo de garantía, que consta de un 5% de cada valorización. Siguiente diapositiva, por favor.
Mira, así suena bien, obrando con justicia, equidad y rectitud, contribuimos a... Ahora vemos lo que son los riesgos y oportunidades que están descritos en este proyecto. Para responder esta cuestión, lo que hemos hecho es preguntarnos cuáles son las condiciones favorables y desfavorables que presenta este contrato para el cliente, nosotros. Primero, los riesgos. La aparición de incompatibilidades, que ya sea de planos o de diseño, generan costos adicionales que, a pesar de que el contrato sea de suma alzada, tenemos que pagarlos de nuestro bolsillo. Luego tenemos el obtener la licencia de construcción. Eso no va por parte de la constructora, sino que tiene que ir por nuestra propia responsabilidad. Luego, el contrato estipula que la defensa frente a demandas de los trabajadores o de los proveedores o de los subcontratistas en contra de la propietaria o de la supervisión, toda esa defensa es asumida por la constructora. Incluso si perdemos el juicio, todo monto obligado a pagar también va por cuenta de la constructora. Sin embargo, eso es solo el aspecto financiero. La imagen que tiene la propia constructora se ve afectada por cuestiones que no están dentro de su alcance. Luego, también otro riesgo, pero que esto es un riesgo general. Todo cliente, todo propietario asume el riesgo de tener que pagar las valorizaciones a tiempo, a costo de intereses monetarios descritos en el contrato. Y por último, el último riesgo es que el cliente tiene que asumir cualquier costo imprevisto producido por la discordancia en los estudios de suelos. Sabemos que los estudios de suelos se hacen con muestras cada cierto tramo, pero si por ahí encontramos algún tipo de licuación en el suelo o alguna piedra que se tenga que mover generando un costo, eso lo tenemos que asumir nosotros. Ahora las oportunidades. Si por algún motivo que sea imputable a la constructora, la obra se debe extender, el pago a la supervisión ya no va por cuenta del cliente, sino va por cuenta de la constructora. No se genera ampliaciones de plazo si hay demora en el pago del adelanto de obra. Si por ahí nosotros tenemos alguna complicación en pagar el adelanto de obra, pues la constructora debe iniciar en la fecha establecida. También sabemos que a través de la supervisión tenemos cierto control en el proceso de la construcción, ya que este tiene que ser aprobado para poder ser ejecutado. Solo en el caso de las ampliaciones de los plazos aprobados por la supervisión, los costos adicionales por mayores metrados no nos generarán un aumento en los gastos generales. Luego, por último, que estas son las oportunidades más importantes. El cliente está en toda la capacidad de poder resolver el contrato en caso no llegamos a una preventa establecida de los departamentos. Y nosotros, la propietaria, a diferencia de la empresa constructora, podemos ceder nuestra posición contractual, pero a una de nuestras empresas vinculadas o alguna empresa que esté dentro de nuestro mismo grupo económico. Siguiente, por favor. A continuación, vemos las penalidades que están descritas en el contrato. Estas penalidades son generales para ambos hitos. El incumplimiento de la entrega total de la obra con un monto mencionado en el contrato. La penalidad por el incumplimiento de hitos, también descritos en los incisos de las cláusulas de penalidades. La constructora será responsable por los daños emergentes ocasionados por motivo de incumplimiento de toda obligación asumida, imputable a ella misma, claro. No hay tope de descuento de la constructora. Significa que si nosotros tenemos que retener las valorizaciones, no tenemos un tope para poder sustraer ese dinero. Siguiente. Todas las penalidades descritas anteriormente también están aplicables para las entregas parciales y no solo las totales. Ahora, la solución de controversias. El principal mecanismo para solucionar las controversias es el tribunal de arbitraje. Pero antes de eso, tenemos dos instancias previas. La primera, ambas partes, con buena fe y trato amigable, van a tratar de solucionar todo en 5 días o en el plazo que hayan establecido. Si no llegan a arreglar las cosas, cada una de las partes tiene que designar a un funcionario de alto rango de su propio personal para tratar de solucionar la controversia, igual en 5 días o en un plazo establecido. Siguiente, por favor.
Si ninguna de esas mecanismos previos ha funcionado, se pasa a un tribunal de arbitraje, que tiene ciertas reglas para poder armarse. Consta de 3 árbitros, uno por cada una de las partes, y esos árbitros van a designar a un tercer árbitro que será el presidente del tribunal. Si en 15 días un lado no ha elegido un árbitro, o si en 15 días los árbitros elegidos no designan a un presidente, o en caso se tenga que elegir a un sustituto, para cualquiera de estos 3 casos, a solicitud de una de las partes, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima es quien designará a ese árbitro que falta. Es importante recalcar que cualquier intervención de los jueces o de tribunales en estas controversias, las partes se someten a la jurisdicción del Distrito Judicial del Cercado de Lima, no importa dónde estén domiciliadas. Siguiente, por favor. Conclusiones. Partimos desde la premisa que el cliente no comenzará a percibir ganancias por este proyecto hasta que empiece a recuperar su inversión a partir de las ventas de los departamentos. Entonces tenemos 2 cosas que plantearnos. Primero, que debido a la paralización, definitivamente los costos van a aumentar. Así podremos negociar cuánto aumentarán. Y segundo, que nosotros vamos a tener que vender nuestras propiedades a un menor valor de lo que lo pudiéramos haber hecho. Por lo tanto, se sugiere que la empresa cliente, nosotros, revise bien sus opciones financieras, debido a que si no tiene un colchón financiero que ayude a soportar el desfase en las ganancias, tendría que ver otras opciones. Por ejemplo, revisar en su portafolio de proyectos si tiene otros proyectos fuera del rubro de vivienda que puedan soportar esta situación. O realizar algún cambio en el alcance por parte del proyecto que queda. Otra conclusión sería la siguiente. Pese a que la ampliación de plazo por paralización de obras debido a la pandemia no está estipulada explícitamente en el contrato como un sustento de ampliación de plazo, esta se debe otorgar, pues se trata de una situación particular que no ocurre normalmente, por lo que puede ser considerada de fuerza mayor. La duración de la ampliación de plazo considerará el tiempo de papeleo para el retorno de actividades añadido al tiempo de aislamiento obligatorio. Otro sería, para la continuación y la culminación de la obra, es vital la cooperación de ambas partes, cliente y contratista, para renegociar el contrato y ver principalmente el tema de costos de obra afectados por la crisis del COVID-19, a fin de asumirlos de forma equitativa. Para el plan de acción post-crisis, las conclusiones son: dadas las circunstancias actuales, las formas de trabajo cambiarán de lo tradicional, por lo cual se debe optar por emplear nuevas formas de trabajo, como por ejemplo utilizar elementos prefabricados, aplicar metodología BIM, concreto de alta resistencia a edad temprana, entre otras más, las cuales permitan agilizar el trabajo. También, para el reinicio de obra, después de esta crisis será necesario apostar por nuevas decisiones, las cuales beneficien tanto a trabajadores, clientes y proveedores. Asimismo, el análisis de riesgo y de los interesados debe ser más exigente. Esto con la finalidad de evitar posibles errores y aumentar la productividad. Gracias. En la parte 3 tenemos como una conclusión que si bien el constructor asume el riesgo de la construcción del proyecto, porque se contrató bajo la modalidad de suma alzada, el propietario, nosotros, el cliente, también tenemos un riesgo que afecta directamente a nuestra economía, es emitir la licencia de obra. Esto es perjudicial para nosotros, debido a que si el constructor inicia labores con nuestro consentimiento, nuestro permiso, y sin el permiso de la municipalidad, la obra será paralizada, con una multa que nosotros deberíamos asumir. Asimismo, el plazo del proyecto y el costo aumentará, los cuales también serán asumidos por nosotros, el propietario.